ha titulado Las encuestas y la hora de la verdad. Recomenzamos, Aurelio. Sí, decía que esta mañana leía la opinión de un periodista, un editorialista de La Voz del Interior, según la cual las PASO, dice textualmente, las PASO no definen nada, y agrega un lugar común que se lo he visto reiterado en la prensa infinita cantidad de veces, de que las PASO son una encuesta cara. Sí. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Creo que solamente es cierto en el sentido de que efectivamente en las PASO no se definen las elecciones, los resultados electorales, no se eligen, sino quiénes van a ser los candidatos en la elección verdadera, por llamarle de alguna manera, si hubiera listas que compiten en las PASO, motivo para el que fueron creados y que en realidad son pocas las veces en que es usada esta institución. Pero y el hecho de que no se definan verdaderamente los ganadores y perdedores tiene obviamente un significado mayor, porque, por ejemplo, no podemos olvidarnos del caso de las elecciones del 2017, en las cuales en las PASO, Alberto Rodríguez Sá perdió las elecciones en San Luis y en las elecciones verdaderas después las ganó. Sí. Tomó medidas que le permitieron revertir una diferencia muy significativa. Entonces sí, los resultados de las PASO pueden no ser los resultados de las elecciones definitivas. Claro. Pero de allí a decir que no definen nada, hay una distancia un trecho tremenda, muy largo. Seguramente, sí. Sobre todo porque todos sabemos, y aún los que no saben, yo diría que sospechan, de que las encuestas, además de tener márgenes de error, son parte de los procesos de manipulación de la opinión pública. Por ejemplo, en los últimos 2 o 3 meses, o 2 meses, hemos visto opiniones forjadas sobre la base de reales o supuestas encuestas que dicen que Macri y su banda tuvieron un momento de caída muy grande durante el proceso en el que se generó la enorme devaluación de la moneda, y que ese proceso se ha revertido, que el presidente habría mejorado su perfil ante la opinión pública, y que esa imagen mejorada podría expresarse en una situación electoral distinta a la que los mismos opinólogos veían hace 3 o 4 meses, en los cuales Macri perdía por paliza. Eso da toda la impresión de ser una manipulación, porque en realidad el único factor que ha tenido un cambio es una fragilísima estabilidad del dólar, que incluso en el curso de esta semana ha estado puesta en cuestión, y ayer el dólar terminó pisando los 46 pesos. Sí. Y además, salvo
salvo la gente que por sus ocupaciones, por su estilo de vida o por sus gustos o por su alejamiento de los problemas generales, ignora todo. Hay una parte muy, muy importante del país que sabe que si el dólar está mantenido más o menos estable, es porque se están pagando tasas por las colocaciones financieras del orden del 60%, se llegó a pagar hasta el 72%, tasas que ofrecen a los bancos y a los grandes especuladores la posibilidad de hacer un negocio aún más grande que especular con el dólar. Lo que se llama la bicicleta, en un lenguaje que ya era conocido en los tiempos de Tato Bores. La bicicleta financiera. La bicicleta financiera. La bicicleta financiera. Entonces, es muy evidente que si de pronto el Banco Central, que es el banco central menos independiente del mundo, tanto que han hablado de la independencia del Banco Central, y este banco está al servicio de un plan político, si el Banco Central, dejara de pagar esas tasas escalofriantes, que a su vez son un motivo de paralización de la economía nacional, porque nadie puede tomar crédito para fines productivos ni para el consumo, porque son expropiatorias, digamos, ese tipo de nivel de tasas. Si eso se desarmara, inmediatamente el dólar recuperaría en el acto su carrera alcista y vaya a saber en qué valores terminaría. Claro. 60, 70 pesos. Se habla de un dólar de 70 pesos para los primeros meses del año que viene. Que hay sectores que ya lo están pidiendo. Ya lo están previendo. Están previendo su sistema de negocios. Entonces, hay toda una especie de paquete periodístico armado para crear la idea de que los resultados electorales están muy peleados. El propósito de esa campaña, en primer lugar, es ganar tiempo. En segundo lugar, en impedir que esa porción del electorado que siempre se vuelca ganador, frene su impulso a ir a ganador, por lo menos hasta que los hechos muestren un ganador más o menos cierto. Pero las PASO pueden significar un momento en el cual el ganador cierto resulte claro. Está dentro de lo posible que las PASO arrojen una diferencia significativa y dejen la sensación, no solamente a la población argentina, sino al sistema financiero internacional, a los Estados Unidos, a los poderes, no económicos, institucionales, de que la carrera de Macri termina en diciembre. Si eso ocurre, el escenario inmediatamente posterior al 11 de agosto, al domingo próximo, es un escenario muy difícil de prever. Puede ocurrir, no está descartado, que se precipiten los acontecimientos. Que en ese caso estemos ante un gobierno que todo el mundo ve como condenado a perder y por el cual nadie da un peso, empezando por los grandes poderes económicos. Esta semana una de las noticias que apareció en ámbitos especializados de alguna manera, como es el ámbito financiero, es que el Fondo Monetario
internacional bancaba todo esto, como es claramente que lo está bancando, a condición de que les parezca posible que siga Macri. Ahora, si las PASO dan una especie de certificado de que eso es una empresa tan difícil como subir al Everest, más o menos, bueno, eso puede variar. Puede variar el respaldo, estamos hablando del fondo. Claro, puede variar el respaldo y pueden empezar a hacer a un costado el trato con Macri y empezar a tratar de reacomodarse con el que va a ser el futuro presidente. Claro, con el que consideran que va a ser el siguiente. Y eso ya crea una situación muy difícil de soportar para un gobierno que además está tan debilitado como este gobierno. Puede precipitar también, por ejemplo, un retiro de los fondos multimillonarios que están puestos en la especulación de la LELIQ para pasar al dólar. Porque cuando la situación es incierta, los grandes especuladores van a un puerto seguro. Y el único puerto seguro que en este país existe es el dólar. Y eso significaría que la moneda norteamericana retome, como ha amenazado ya estos días, retomar la carrera alcista que tiene, que tuvo en el último año. Entonces, a mí me parece que el domingo 11 merece ese viejo título, casi diría remanido, de la hora de la verdad. Porque en mayor o menor grado, todos sabemos, los que nos damos por entendidos, nos disfrazamos de entendidos, y los que no se disfrazan de entendidos, todos sabemos que las encuestas son, o mejor dicho, las empresas dedicadas a las encuestas, son empresas digamos que viven de los que se las piden. Claro, sí. Y que los que se las piden pagan para que las encuestas tengan una cara conveniente a sus propios intereses y no sean necesariamente la muestra de la verdad. Claro. Entonces, esta mañana aparecen en La Voz del Interior una especie de resumen de 15 encuestadoras que dan resultados que van desde el 7% a favor de Alberto Fernández, Cristina Fernández, en dos casos, encuestadoras que dicen que gana Macri. Y bueno, alguien no trabajó bien. Claro. O trabajó bien, pero claro. Para meterse un pago en el bolsillo. Claro. Y a su vez, es curioso el dato de que las encuestas que se hacen digamos, con visita domiciliaria, que son las más serias, son las que dan resultados más favorables a Alberto Fernández. A su vez, como las encuestas son un acto molesto para una parte de la población, notoriamente, uno cada vez que escucha el teléfono, que le tocan el timbre, lo primero que piensa es que nos quiere atender. Mucha gente no los atiende y mucha gente les macanea. Entonces, vamos a ver recién el 11 a la noche cuál es la verdad. Mientras tanto, a mí nunca me ha gustado la cuestión de hacer pronósticos. Mientras tanto, lo que podemos ver son simplemente lo que han sido en los últimos tiempos indicadores de tendencias, como por ejemplo
el distanciamiento que ha tenido respecto del gobierno la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, que con su refinada astucia para sobrevivir, digamos, ¿no? en la sociedad argentina, siempre está olfateando quién es el ganador. Entonces se ve que no lo tienen a Macri como un ganador seguro, como mínimo. Claro, sí. Y también los vuelcos por ejemplo, que son vuelcos del último año del sistema de gobernadores peronistas, salvo Schiaretti, que está jugado por Macri, todos los demás han ido pasando de una actitud de condescendiente o de digamos, colaborar con la famosa gobernabilidad con Macri a una actitud cada vez más definida, que ha terminado alineándonos prácticamente a todos en el frente de todos. Y otro fenómeno que no puede dejar de ser visto como sintomático es el que vemos en nuestra propia provincia de Córdoba, con la sublevación que ha padecido el gobernador Schiaretti de una parte muy importante de su sistema de dirigentes que andan por la provincia militando la fórmula Fernández Fernández. Eso no lo vimos en el 2015. En el 2015 vimos una situación, si bien la provincia presentaba un cuadro diferente, porque la Sota era en las PASO precandidato presidencial, fue el que ganó las elecciones en las PASO en Córdoba, pero en general el ambiente del Partido Justicialista de Córdoba era muy hostil a la fórmula de Scioli en el 2015, y lo que se veía es, inclusive lo anunciaron ya los resultados de las PASO, es que en Córdoba la fórmula de Scioli va a perder por paliza. Por ejemplo, ese va a ser un indicador claro el domingo 11, porque Scioli, si yo no recuerdo mal, en las PASO del 2015 obtuvo en Córdoba el 19%. Si esa diferencia, si la diferencia con Macri se acorta considerablemente, y uno toma en cuenta a su vez que si Macri pudo llegar a ser presidente fue porque obtuvo en Córdoba resultados, digamos, de paliza, bueno, eso también es un indicador de que estas elecciones se van a parecer muy poco a las elecciones del 2015 y aparentemente se van a parecer bastante poco también a las elecciones del 2017. Pero bueno, está la incógnita. Sí. Yo no quiero ni tranquilizar a nadie ni asustar a partidarios de Macri, porque no es lo que hago acá, sino simplemente hacer una reflexión acerca de que el domingo 11 vamos a tener un momento decisivo en el proceso electoral. No va a ser una encuesta cara, por lo menos no va a ser solamente una encuesta cara, no va a ser una encuesta además, porque una encuesta siempre es sospechosa. Las PASO no será una elección que define quienes triunfan y quienes pierden, serán una especie de preámbulo, pero se parecen más a un certificado que a una encuesta. Certifican algo, dan cuenta de cuáles son las tendencias prevalecientes en la sociedad argentina. Y podemos encontrarnos en las próximas PASO con que a pesar del sistema mediático, a pesar del apoyo de los Estados Unidos, a pesar del apoyo del grueso del sector empresarial al gobierno de Macri, a pesar de su recibimiento triunfal en la mañana de hoy en la sociedad rural y de otras cosas que parecieran
querer mostrarlo como en el pináculo del poder. A pesar de todo eso, a pesar de la desinformación que ha reinado y de la manipulación de la opinión pública que ha reinado durante todo este tiempo, existe la posibilidad de que el pueblo argentino, que ha sufrido enormes perjuicios durante este gobierno, porque salvo las grandes empresas energéticas, ayer veía en una charla de Federico Bernal en Córdoba que las distribuidoras de gas en los 2 últimos años ganaron 5.700 millones de dólares. Dólares, no pesos. Sí. Dólares. 5.700 millones de dólares. De dólares. Una enormidad. Sí. Los bancos pocas veces han ganado tanto dinero como el que están ganando actualmente, sobre todo con el LELIQ. Porque los préstamos al público, al sector privado no financiero, están prácticamente en la nada. Entonces, esos sectores evidentemente no han sufrido este proceso, sino que han sido claramente sus beneficiarios, han vivido una especie de fiesta. Las distribuidoras de gas, entre las cuales la más importante es la del gran amigo del alma del presidente Caputo, han ganado más dinero que nunca. O sea, el dinero que nos falta a todos en los bolsillos no es que desapareció, fue a parar allí. En los últimos 2 años, la cantidad de hogares que se sumaron al sistema de gas natural ha sido la más baja de la historia de los últimos 20 años. Y hay hogares que han renunciado al gas natural para usar el gas en garrafa, porque les permite medir su consumo de una manera más clara y saber hasta dónde pueden. Sí. Como hay sectores, hogares mejor dicho, que están usando el medidor de luz medido para quedarse sin luz después de llegar a determinado consumo, porque saben que eso es lo que pueden pagar. Esas situaciones que no son solamente de vergüenza, son de padecimiento, creo que podrían llevar a que el pueblo argentino en estas PASO demuestre que quiere dejar de sufrir y que quiere unirse contra los depredadores. Porque es lo que estamos viviendo, no es una especie de catástrofe natural, es un proceso en el cual nos han hecho sufrir a todos en beneficio de una banda de depredadores. Es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que para nada